Okay, good morning guys. I want to recommend you to stay home safely during this weekend and don't forget to wash your hands, okay? So we are gonna start our lesson about the three domains, but first of all, I just want to clarify the concept of classification. Classification is a process in which living things are grouped and ordered taking into account certain characteristics. Aquí yo solamente incluí una comparación with clothes. So for example, if you have different colors, yellow, green, blue, and purple, and these clothes, you can classify them by colors. So the classification will be something like this. You have yellow pants, yellow shirt, green dress, green short, blue sweater, and a purple bathrobe. Okay, so this has been used over the year to classify living things. The scientist Robert Whittaker in 1969 proposed the kingdoms classification. So here, every single organism belongs to one of these kingdoms. So protists, animals, fauna kingdom, plants kingdom, and also fungi kingdom. Later, guys, in 1979, Carl Richard, who is another scientist, and some co-workers proposed the three domains classification. They say that every single organism belongs to one of these domains. So we have the bacteria domain, archaea domain, and eukarya domain. Esa fue otra clasificación que propusieron otros científicos junto con el señor Carl Richard. Y ellos ya no manejarían la clasificación por reinos como la anterior, sino que manejan estos tres grandes dominios y nos dicen que todos los seres vivos debemos pertenecer a alguno de estos reinos. So, guys, before to start the explanation about the three domains, you are gonna review some very important concepts. So, what is the difference between unicellular and multicellular organisms? Do you remember this, guys? Esto lo vimos en clase cuando hablamos de la célula. Entonces, unicellular organisms are all living things that are made up of just one cell. Listo, recordemos que unicelular quiere decir que está hecho de una sola célula. While multicellular organisms are made up of just one more cell. Está hecho ya obviamente de más de una célula, está compuesto o hecho de muchas células. And what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells, guys? Remember that both have some similarities and differences, okay? So remember that both have ribosomes, las dos tienen ribosomas, both have something called cell membrane, both have DNA, ribosomes again, and cytoplasm. But eukaryotic cells have something called membrane-bound organelles. La gran diferencia entre células eucariotas y procariotas, recordémoslas, es que las eucariotas tienen organelos, que son esos tiny organs, ¿cierto? Como órganos pequeñitos que cumplen funciones específicas. Y obviamente como las procariotas no tienen estos organelos, ellas no tienen un núcleo que comande todo o que controle los procesos dentro de su célula. Also, eukaryotic cells are larger than prokaryotic cells. Okay, recuerden que las eucariotas son algo grandes, más grandes que las procariotas. So, guys, now we are gonna start the explanation about archaea domain. Okay, so they are, you can call it archaeobacteria too. En Spanish lo encontramos muy parecido como el dominio archaea, ¿cierto? O archaeobacteria. Tienen estos dos nombres. Entonces, archaea are unicellular organisms and they are prokaryotic organisms. So you have here, they have different shapes and colors, etc. So there is something important about archaea. So archaea, guys, can survive in toxic environments and very strange habitats. Imagínense que las archaeas o archaea en English pueden sobrevivir a temperaturas muy altas o ambientes que son extremadamente salados.
Okay, some of them can survive to temperatures over 100 degrees, and some others can live or survive in very hot springs. Los hot springs son todos aquellos aguas termales, yes, donde las aguas son extremadamente calientes y ácidas. This is an example. There are hot springs of Yellowstone, which is a very, very beautiful national park in USA, where archaea were found, okay, donde nos dicen que fue uno de los lugares donde se encontraron las primeras arqueas. Guys, they can also be found inside the digestive tract of different animals, such as crows and termites, and they can produce a gas called methane. Imagínense que las arqueas también pueden vivir dentro del tracto digestivo de algunos animales, como lo son las vacas, las termitas y algunos animales marinos. Dentro de esos animales o dentro de su tracto digestivo, ellos producen o ayudan a la elaboración de un gas que se llama methane. Okay, so here you have some examples of archaea names. You can practice and study them. You can practice this pronunciation, but I'm not gonna read all of them. Okay, good. So archaea can be classified depending on their ability to live in specific conditions. De acuerdo al tipo de hábitat en la cual ellos viven o pueden sobrevivir, también se encuentra esta clasificación. Okay? So, for example, tolerance for high temperatures. Si ellos tienen una tolerancia a las altas temperaturas, they can call it hypothermia. Okay? If they are able to survive in acidic environments, en ambientes muy ácidos, they can call it acidophilic. If they can survive in highly alkaline liquids, líquidos alcalinos, se pueden llamar alkalophilic. And the tolerance for high salt content, ambientes donde hay un contenido altísimo de sal, también pueden vivir allí, se llaman halophilic. So you have here another example is the Lemon Spring located in Yellowstone National Park. Realmente este parque natural tiene muchos lugares, muchos ambientes o hábitats para las arqueas. Okay, guys? Good. Now we are going to talk about the bacteria domain. Bacteria domain are also, or they are also unicellular organisms and they are prokaryotic. Okay, there is a very huge difference between bacteria and archaea, porque ustedes dirán, bueno, ellos también son unicelulares y también son procariotas, pero ¿en qué se diferencian con las arqueas? Uno de ellos es que las arqueas pueden sobrevivir a ambientes extremos, ¿cierto? Hábitats con temperaturas altas o muy ácidos o muy salados. Pues las bacterias realmente no podrían sobrevivir a estos ambientes. And the other very important difference is that bacteria in their cell wall have something called peptidoglycan. Esta palabra, algo difícil de pronunciar. Ellos o las bacterias en su cell wall, en su pared celular, tienen esto, lo cual les ayuda a las células o le ayuda al organismo como tal a darle soporte y forma. Este peptidoglycan le da una estructura a la célula y esto no aparece en las arqueas, ¿listo? También el peptidoglycan le ayuda a algunas sustancias, le permite entrar algunas sustancias como los azúcares hasta la célula. Esto tampoco lo tendría entonces las arqueas. Bacteria can live in aquatic and terrestrial environments. Ellas realmente se pueden encontrar en muchos lugares. So, for example, soil, water, plants, animal, radioactive wastes, incluso dentro de nosotros, los seres humanos. ¿Okay? Ellos pueden vivir en realmente diferentes hábitats. There are 3 types of bacteria according to their shape. De acuerdo a la forma en la que tienen las bacterias, se pueden dividir en estas 3 grupos. So, spherical, yes, which are they like a ball and they are called cocci or coccus in singular. Lo que nos está diciendo es que cocci, ¿cierto? Es el nombre plural, coccus singular. An example of a spherical bacteria is the Streptococcus.
Como ustedes pueden ver, ellos tienen forma esférica, ¿cierto? Como unas bolitas. The other classification is rod shape. They are known as bacilli or bacillus in singular. An example of this type of bacteria is the Bacillus anthracis or the anthrax. ¿Listo? Este tiene ya una forma como algo alargada, como un bastoncito. Entonces este tipo de bacterias las van a clasificar en esta forma de rod shape. And spiral shape, they are known as spirilla or spirillus in singular. An example is the leptospirosis. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, ellos tienen una forma espiral. De acuerdo a la forma en que tienen las bacterias, se clasifican en uno de estos tres grupos. Okay, bacteria also have different uses. So, for example, we can use some bacteria to break down the nutrients. Hay algunas bacterias que se encuentran en nuestro sistema digestivo y nos ayudan a transformar los alimentos que nos comemos en los nutrientes que necesitamos. So, por ejemplo, ellos podrían transformar el pedacito de pollo que nos comimos al almuerzo cuando llega a nuestro intestino, ¿cierto?, en proteína, que sería lo que nos da nuestro pedacito de pollo. And for example, some of them prevent disease or protect us from different diseases. Hay algunas que realmente nos previenen, ¿cierto? O nos protegen de algunas enfermedades. Some of them are used to prepare foods such as cheese, vinegar, yogurt. Junto con algunos hongos, algunas bacterias también son usadas en la producción de algunos alimentos como el queso, el vinagre y el yogur. Some of them are also used to break down organic compounds. Algunas de ellas las usan o se usan para descomponer la materia orgánica, algunos de los desechos que nosotros producimos. And also to produce certain chemicals and to make antibiotics. Los antibióticos realmente son producidos o se usan bacterias para producirlos y son quienes atacan, ¿cierto?, quienes muchas veces nos protegen de algunas enfermedades o nos alivian de algunas enfermedades. So you have here this photograph, yes, so there is a bacteria and antibiotics. Entonces lo que está ahí representando esta imagen es que el antibiótico está luchando contra la bacteria para poderla eliminar de nuestro organismo y podernos recuperar de ciertas enfermedades. Para eso también se usan las bacterias, ¿ok? And there are different types of bacteria can cause disease in humans. Esto también es súper importante porque como hay algunas bacterias que tienen unos usos súper importantes en nuestra vida, hay otras que nos causan muchas enfermedades, such as cholera, diphtheria, tuberculosis, etc. Hay algunos tipos de bacterias, chicos, que si llegan a nuestro organismo nos pueden causar muchísimo daño, incluso nos pueden causar la muerte. ¿Listo? Okay guys, so you have here my references, todas las referencias de donde obtuve imágenes, algunas y alguna parte de información. And thank you guys, thanks a lot for watching this video, thanks for paying attention to my class. The idea is that you solve the activity that you can find it in the platform. La idea es que sigan allí conectados a la plataforma, pues realicen o desarrollen el taller sobre este video y esta explicación, y la próxima clase empezamos a hablar sobre el dominio eucario. Okay guys, thank you so much, bye bye.